Hola amigos de YouTube, hoy traigo una aplicación más para el generador manual que habíamos hecho con la bombita de lavarropa. Los que no lo vieron, de qué se trata, pueden ver aquí en este video que están las explicaciones. Hoy vamos a ver una aplicación más. Este generador que lo apliqué, como ustedes vieron, lo apliqué a la bicicleta. Yo pensé que tenía como para alumbrar con unos diodos simplemente y no alcanzaba para más. Yo en el auto tengo una cámara filmadora de seguridad que funciona con 12 volt, con un transformador de 12 a 5 volt, el mismo que sale en los puertos USB, y está alimentada con eso. A ese transformador se lo acoplé al generador y puedo filmar indefinidamente mientras voy en bicicleta. Así que es una aplicación bastante útil para los que hacen ciclismo, que a veces quieren filmar todo un trayecto, todo un recorrido, y las cámaras, todos sabemos que de una filmadora rara te pasa de 2 horas. Entonces con este sencillo aparato puede tener energía ilimitada. También sirve para cargar el celular o el iPod o cualquier cosa que cargue con 5 volt con puerto USB. Se puede cargar con este cargador aplicado a la bicicleta. Ahora paso a mostrarles la aplicación ya puesta en donde debe estar en la bicicleta. Bueno, aquí se puede ver la cámara, que es la que va en el vehículo. Aquí tiene el display. Está apagada ahora porque está sin nada de batería. Yo voy a hacer girar la rueda con la mano, despacito, para que ustedes vean cómo se enciende. Ahí se enciende y comienza a filmar, simplemente haciendo la vuelta un poco con la mano. Y ahora dejo la rueda quieta y la cámara se apaga automáticamente, porque no tiene nada de carga esa batería. Ahora la vamos a probar andando. Bueno, no sé si la cámara va a tomar el display porque acá estamos al aire libre. Aquí, como podrán ver, tiene baja batería y se apaga. Ahora vamos a salir a andar para que arranque. Ahí se volvió a apagar porque paré. No sé cómo va a salir la filmación, ya que estoy bastante difícil de acá. Bueno amigos, les cuento que esta cámara que va en los vehículos, que es la que se ve en internet, que sale mucho, que sirve para grabar todos los eventos del camino, saca fotos, etc. Es una cámara que consume 700 mAh, usa baterías de teléfono celular común y dura aproximadamente una hora y algo con la carga de la batería. Por lo que ahí puedo deducir, como mínimo está entregando 700 mAh apenas la bici se pone en marcha, caminando a paso de hombre a la par de la bicicleta ya es suficiente para que filme. O sea que estaría entregando mínimo 700 mAh. No he medido bien cuánto, pero supongo que el ampere lo tiene que estar dando tranquilamente, y con lo cual es más que suficiente para cargar cualquier batería de celular o de cualquier artefacto de esos que se pueden enchufar a un USB que trabaja con 5 volt. Es fácilmente cargable con esta bicicleta, aparte de tener la luz para andar por el camino. Amigos, espero que
este video por lo menos a los amigos ciclistas les pueda ser útil, ya que más de alguna vez habrán pensado en filmar sus trayectos, sus idas con amigos por ahí y para un rato tienen carga y luego se les acaba la batería. Bueno, tienen la solución. Al que le guste que se ponga en contacto conmigo, le explicaré un poco más si desean, o si no, viendo este otro video aquí que está bien detallado cómo funciona. Amigos, esto ha sido todo por este video y será hasta que nos veamos.